Bueno chicos, es domingo y hoy toca mantenimiento de acuarios. ¿Cómo podéis optimizarlo? ¿Cómo podéis hacerlo de una manera rápida para que si tenéis muchos acuarios o solo tenéis uno, en un par de horitas tengáis todo liquidado? Pues quedaros con nosotros hasta el final del vídeo porque vais a hacer como lo hago yo con todos los acuarios que tengo en mi casa. Buenos días gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K y ya veis de qué me he disfrazado hoy. Manguerita para hacer los cambios de agua, una buena garrafa de 25 litros para seguir con nuestros cambios de agua. Y ahora aquí en el bolsillo, porque esto es fundamental si queremos ahorrar tiempo, un salabre para quitar restos de hojas, podas y demás, unas tijeritas, las que tengáis para podar. Yo me tengo que comprar otras, a ver si alguna marca se estira y me manda un kit decente. Y unas buenas pinzas, evidentemente, pues para no estar metiendo mucho la mano en nuestros acuarios. Con esto ya tenemos el kit básico y necesario para nosotros realizar nuestros cambios de agua en nuestros acuarios. Así que os voy a explicar muy rápidamente, por ejemplo, lo que yo hago en los acuarios de agua dulce en este, y vamos a ir haciendo mantenimiento de todos para que veáis más o menos lo que tardo yo con todos los acuarios que tengo hoy, a día de hoy, en mi casa montados, que no son pocos. Así que quedaros con nosotros hasta el final del vídeo, ponernos en los comentarios cómo lo hacéis vosotros y darle like fuerte a esto. ¡Vamos allá! Bueno, lo primero que hago en los acuarios, primero de todo, desconecto aparatos eléctricos antes de meter la mano en el acuario, obviamente. Las manos las tengo limpias, me las he lavado solo con agua, bastante intenso para no dejar cremas y cositas así raras, sobre todo ahora en verano, que tenemos muchas cremas en las manos. Lo primero que hago yo, bajo un poquito el nivel de agua del acuario para meter la mano y que no desborde, y comienzo a podar las plantitas que requieran poda, que aquí son todas las rótalas, que están preciosas las rótalas, pero ya requieren poda pues para que no se nos vaya esto de madre. Entonces empezaría a podar rótalas y después limpieza de cristales. Mirad, voy ya a podar y nos vemos en cuanto las tenga listas. Cómo pinzar y demás lo veremos si queréis en otro vídeo, porque yo voy un poquito a ojímetro, ¿vale? Voy así calculando un poquito la altura que quiero y empiezo a podar sin miedo. Es recomendable no podar todo el acuario por no tener aquí un choque de plantas podadas, pero bueno, eso ya como vosotros lo hagáis o tengáis costumbre de hacerlo. Me quedo podando por aquí y vemos el siguiente paso. ¿Vale? Entonces ponemos el cronómetro, es a las 10 y 12 para que veáis que no hay trampas. Cronómetro puesto y yo me quedo podando todo esto. Esto es un mantenimiento intenso, requiere poda, requiere limpieza de cristales, requiere todo, ¿vale? Entonces para que veáis más o menos cuál sería mi tiempo máximo que tardaría en hacer el mega mantenimiento. Así que nada, no me enrollo más, que ya he perdido 20 segundos de mañana. Bueno, una vez que ya hemos retirado podado todas las plantitas, ahora me pongo a retirar las podas. Con esto nos ayudamos del salabre, o bien con la mano para quitar así lo gordo, y luego ya el salabre para las cositas finas, ¿vale? Muy simple esto. Y esto pues o bien se lo podéis dar a amigos, porque mirad qué color tienen, es que está espectacular. Se lo podéis dar a amigos, regalárselo, o si no pues lo compostáis o lo tiráis a la basura, al contenedor orgánico. Así de simple. Vamos a seguir. Después de podar y retirar un poco así lo más gordo de las plantitas, lo que hago ya es bajar un poquito más el nivel de agua del acuario y proceder a limpiar los cristales, que siempre acumulan un poquito, pues a lo mejor de algas o de biofilm, depende, ¿vale? En función del estado del acuario. Yo lo que hago con un perlón, nada de imanes ni nada en estos casos, un perlón muy finito cuando son algas así tan controlables, y nada, le voy dando por todo, con cuidado. Y esto es muy fácil, lo podéis hacer todos. Y así por los 4 cristales, tanto delanteros como laterales, como trasero, en este caso. Aunque hay gambas, ya sabéis que a mí con los gambarios me gusta dejarles cristales un poquito sucios de algas y tal para que vayan pastando, pero en este caso un acuario un poquito más estético, pues no me gusta. Entonces pues lo limpio, tampoco pasa nada, controlando bien la alimentación de las gambas que no les falte. No debe pasar nada, ¿vale? Así que seguimos. Ah, se me olvidaba, la toalla, fundamental, una toallita para ir limpiando todo el agua que vayamos tirando, tanto por las mesas, suelo y demás. Luego la toalla la echamos a lavar en cuanto terminemos el mantenimiento. Pero yo siempre me gusta tenerla aquí en el hombro y conforme saco la mano del acuario, seco un poquito y así no voy goteando por todo. Importante. Y ahora el chupitazo de la mañana. Aspiramos un poquito, ¿vale? Aunque Jorge de Peces nos dejó un consejazo en su Instagram, le podéis echar un vistacillo, que la verdad es que es un trucazo. Y nada, voy sifonando, retiro también restos de plantas, caracolillos si los hubiese, si tuviésemos una plaga o cualquier cosa que veamos flotar y que no queramos que esté en el acuario, pues lo vamos retirando todo.
y ya estaría. Esto, más o menos, el volumen que hagáis vosotros de cambio de agua, en este caso, un acuario tan pequeño yo le hago un 50% aproximadamente de cambio de agua semanal, ¿eh? El volumen perfecto es el 50%, pero claro, en acuarios de 300 litros es una pérdida de agua. Yo en 300 litros un 20-25% es suficiente. Pero en estos tan pequeños un 50% más que asumible para tener un acuario espectacular. Ya veis que no me dejo nada, ¿eh?, en el tintero. Vale. Bueno, y ahora el truquito. Hay que preparar el agua de los cambios de agua entre semana, porque si no el fin de semana nos pilla el toro. Yo ya la tengo preparada, entonces ahora ya simplemente conforme termino de vaciar, empiezo a rellenar. Esto es agua de osmosis únicamente, ¿vale? En este acuario utilizo 100% agua de osmosis. Pongo así la mano, como está limpita no pasa nada, y voy rellenando el acuario. En total más o menos habré cambiado unos 15 litros, pues nada, 15 litros que rellenamos. Y las gambitas esto, alucinas. Se ponen como locas con los cambios de agua. Ya las veréis ahora, como van trasegando por todo el acuario. Se activan bastante. Esto les incita también a la cría, a las caridinas. Ahora entra en juego los depósitos de 30 litros que utilizo yo para llenarlos de osmosis durante la semana. Son depósitos que los puedo guardar donde quiero, son bastante cómodos y son reciclados. Esto es un envase de cervezas artesanas que tiran en un bar de aquí de la ciudad y yo los cojo por la noche. El tema, volver a chupar. Y ya está. Y me voy rellenando mis garrafitas para los cambios de agua. Así de fácil. Vale, y ahora en este acuario, por ejemplo, como yo preparo el agua es 100% osmosis, le echo sales, ¿vale? Hasta conseguir unos 170 TDS más o menos. Ya le tengo pillada la medida. Entonces, bueno, se lo voy añadiendo así un poquito por todo. Lo podéis disolver, pero bueno, no pasa nada. Lo podéis añadir así, ¿eh? Yo siempre he hecho así, no he tenido problemas. Se vuelven un poco locas las gambas. Pero bueno, no pasa nada. Y nada, esto ya se disuelve y tenemos aquí una mezcla perfecta. No hago nada más. Los carbonatos en este acuario, por si lo preguntáis, nos los van a dar las roquitas, ¿vale? Que van a soltar un poquito de carbonatos en este caso. Y ya está. Este acuario le faltaría la guinda del pastel, que ahora veréis qué productos utilizamos nosotros diaria y semanalmente, ¿vale? Esto lo explicaremos ahora al final del vídeo, así que quedaros con nosotros hasta el final del vídeo. Siguiente acuario. Bueno, llega el turno del mini holandés. Aquí no voy a hacer podas hoy, simplemente cambios de agua, limpieza de cristales, quizás a la esterogine por aquí adelante sí que la podé un poquito, pero va a ser algo más rápido. Vamos allá. Bueno, ahora venimos a la pila y empezamos a limpiar todas las pipas y todo, que tienen, ya veis, la cantidad de algas. 3 semanas sin limpiar y mirad cómo se me ponen las pipas. En fin, con este instrumental, que si queréis os dejo el enlace en la descripción, vamos limpiando todo y se queda impoluto en 3 minutos. No dejar que seque porque si no es imposible de limpiar. Esto siempre es mojado. Bueno, mantenimiento completado. Ahora, antes de poner las mangueras, he sacado también lo del CO2 porque consejito, todas las semanas conviene limpiarlo. Yo aquí me he pasado, obviamente. Y nada, esto yo lo sumerjo en un pequeño vaso de agua con agua oxigenada o bien con un poquito de lejía diluida y se queda perfecto. Lo enjuagamos bien y otra vez al acuario. Entonces, antes de añadir nada, ni mangueras ni leches, lo que hacemos es venirnos al acuario y hacemos una foto. Y ya está. La verdad es que, oye, voy a quitar las ventosas estas. Espérate, ya verás, ya verás. ¡Fuera! Pues si no se ven. Ahora sí, ¿veis? Y ahora ya, pues, es prácticamente un acuario de foto, limpio y sano. Las plantas todavía no están al 100% para hacerle la foto, pero bueno, puede ser un buen momento el de los mantenimientos antes de podar y demás, para hacer la foto finish. Aunque bueno, a este acuario le queda, ¿eh? Pero bueno, ahí va, de momento está bonito. Seguimos, foto por aquí. Yeah. Mirad lo que os comentaba. Cojo todos los difusores y mientras voy haciendo mantenimiento los inmerso, pues eso, un poquito de agua oxigenada mezclada con agua, un poquito de lejía o cloro mezclado con agua y se van quedando limpitos. Cuando termino el mantenimiento los saco, los enjuago bien, elimino cualquier resto que pueda quedar y ya está, al acuario. Esto todas las semanas, ¿eh? Madre mía, la diferencia entre tener las pipetas limpias y tenerlas sucias, ¿eh? Se nota bastante. Como veis, acuario ya en funcionamiento. Esto está girando a tope, imagino. Ahora se pondrá a girar. ¿Veis? ¡Gira! Es maravilloso. Estas pipetas de cristal igual son de AliExpress. Y la verdad es que van bastante bien. Si queréis, igual os las pongo aquí en el enlace porque te deja el acuario libre de cualquier biofilm. No como el de la cocina, pero bueno. Limpias,
quedan estéticas, sucias no. ¡Ah, se me ha olvidado limpiar esto! Bueno, no pasa nada, males menores. En fin, seguimos. Antes de nada, los parámetros. Utilizo 50%, bueno, no, utilizo 40% agua de grifo, 60% ósmosis, y con eso ya equilibro todo y se me quedan unos parámetros de cine, un KH en torno a 3, 4, y los demás parámetros, los TDS, que es lo único que mido, los tengo en unos 180, 190 TDS, y la verdad es que ni tan mal, se pueden mantener hasta caridinas en estos parámetros. Aquí están criando tranquilamente. Así que genial. Madre mía, ¿cómo va esto? Pero hijo mío, ¿pero qué haces? Venga, no hay tiempo que perder. Vamos con el pequeño. El pequeño es muy simple. Como está más o menos estable, lo que hago, quitar prácticamente todo el agua y añadir agua de un acuario ya limpito. Un acuario donde hayamos hecho mantenimiento, como son 3 litros, le metemos y luego al otro ya le añadiremos. Así de simple. Mirad, esto es fácil y rápido. Voy a podar un poquito para sanear plantitas y lo dejamos níquel. Bueno, pues acuario listo. Me ha faltado limpiar un poquito ese alga de ahí, pero bueno, eso ya tendrá que ser la semana que viene porque ya lo tengo lleno y no quiero volver a meter la mano. He podado un poquito, cambiado el agua completamente del acuario y nada, a seguir funcionando. Una semana más, ese mini acuario, a ver cómo va quedando. Bueno, ahora le llega el turno al fácil, ¿vale? No tengo que podar absolutamente nada porque ya le metí una buena poda la semana pasada a este acuario. Madre mía, cómo está el Pogostemon Erectus de grande. Mirad qué plantaza. Igual sí que hay que podar aquí un poquito. Bueno, ya veremos si podo o lo dejo una semana más, que tampoco pasaría nada. Vale, en este acuario, ¿qué vamos a hacer en este acuario? Pues muy simple, cambio de agua, limpiar un poquito los cristales. Ya he cogido lo del CO2 y lo he metido con los otros. Así que esto va súper rápido. Como veis, hay acuarios que requieren muy poquito tiempo y acuarios que, bueno, requieren un poquito más. Eso ya en función de cada uno, lo que se quiera complicar la vida. Pero sí, hay que, chicos, todas las semanas mínimo hay que dedicarles tiempecito a los acuarios para dejarlos perfectos. Ah, por cierto, con este agua, como veis, es rica en cositas. Lo que hago es regar las plantas. O sea, es un agua perfecta para regar las plantas, ya que tengo los acuarios con una baja alcalinidad, ¿vale? Con una baja carga de carbonatos. Y la verdad es que eso a las plantas les encanta. Como veis, seguimos el mantenimiento. Me voy a poner ya a limpiar los cristales de este. Rellenamos y daríamos por finalizado el mantenimiento de los acuarios dulces, pero aún faltaría el marino. Sigue contando la cuenta atrás. Bueno, pues otro acuarite más listo. Acabo de prender los filtros y vámonos para el marino a completar el mantenimiento de fin de semana, el mantenimiento semanal de todos los acuarios de mi casa. No sé el tiempo que llevo, vamos a ver ahora que pone el cronómetro, pero aún nos queda trabajo que hacer. Mirad, en este acuario, para el que nos siga, sabéis que teníamos, bueno, y tenemos todavía dinoflagelados en este acuario y estamos combatiéndolos. Hoy no toca cambio de agua porque estamos combatiendo dinoflagelados y los cambios de agua no le gustan porque son variaciones de parámetros bruscas y demás. Entonces, vamos a limpiar todos los cristales, limpiamos calcetín, limpiamos skimmer y más o menos removemos un poquito la arena para eliminar esa capita de dinos que hay en la arena también. Y nada, una vez que se filtre todo el agua por el calcetín lo limpiamos bien con lejía y ya está. Este mantenimiento me lleva en torno a unos 20-30 minutos, o sea que suma y sigue. Bueno, los cristales con un imán de limpieza ya están limpios y ahora con un cepillo de dientes voy eliminando restos de dinoflagelados de las rocas y demás historias donde se puedan acumular. Y ahora se lo tragará el calcetín e inmediatamente después yo el calcetín cojo y a limpiarlo en lejía a tope, lo dejo un par de días sumergido en lejía y ya estaría. Oye, va, que eso estoy mareando. Vale, voy a quedarme por aquí limpiando y ahora vemos cómo llevamos el proceso. Es que mirar toda la suciedad que se acumula en las rocas, ¿eh? Es increíble. Necesitamos ya aquí bichos vivos que vayan limpiando todo el tema este. Así que nada, por aquí me quedo. Ahora nos vemos. Mientras tanto, mientras hacía lo demás, esto ya está listo de papeles, como diría Patica. Así que los saco, los limpio bien y a los acuarios. Un poquito de balonia de la roca. Todos los días iré quitando, que es ese aire que me estaba saliendo. Y nada, poco a poco, chicos. Nada, mantenimiento listo. Si hubiese tenido que cambiar el agua, pues hubiese cambiado un poquito de agua y demás. Pero bueno, en este caso no era necesario. Así que eso que me he ahorrado en el día de hoy. Vale, volvamos a los dulces. Pues aquí los tenemos, los dulces. El mantenimiento está... Madre mía, la verdad es que mirar cómo va a crecer esta rotala. O sea, la podé la semana pasada y mirar ya los brotecitos como vienen rojos. Esta rotala o la gualichi, igual, me crece... Uy, está saliendo ahí filamentosa. Me crece, pero no me crece como yo quiero que me crezca. Así que igual la cambiamos por una macandra. Ya veremos. Poco a poco, chicos.
Vale, y ahora el último paso. ¿Qué adito yo como abono o qué productos utilizo con cada mantenimiento? Eso es importante saberlo. Por cierto, ya he colocado los difusores, mirad que limpitos, ahora sí, como nuevos. Ahora cuando cojan presión, pues empezarán otra vez a echar burbujitas. Vale, productos, muy simple, mirad. Bueno, pues una vez que hemos finalizado ya el mantenimiento propiamente dicho, queda reabonar y reeditar productitos. Productos que utilizo yo, obviamente, el abono, el Specialist Nutrition de Trópica, esto es una maravilla. O sea, de verdad, para tener a los acuarios así, tal y como los tengo, es perfecto. Si los queréis llevar ya al Sumun y demás, pues ya veremos en vídeos sucesivos qué productos utilizaremos. Pero vamos, yo únicamente abono ahora mismo, hoy en día, con este abono en todos los acuarios y el Premium Nutrition en los acuarios low, ¿vale? Ahora mismo no tengo ningún low, así que nada, el verdecito para todos, maravilloso. Ya estuvimos hablando de él en muchos vídeos, así que nada, un 10 para Trópica, de verdad, no se puede hacer mejor. Aquí me lo separo en botecitos para tenerlo aquí en el pequeñito, por ejemplo, en la cocina. Me lo pongo aquí y ya está. Y con una jeringa voy añadiendo en todos los acuarios. Fluoris Advance, ¿para qué lo utilizo yo? Pues esto obviamente son fitohormonas, hormonas de crecimiento, vitaminas, minerales y demás para plantitas. Ya que hemos podado, pues les viene genial utilizar este tipo de productos. Podéis utilizar el de hada, podéis utilizar este, hay varios productos, así que, y este, la verdad es que me funciona bastante bien. Noto, o sea, la diferencia entre usarlo y no usarlo, noto un crecimiento más rápido, un crecimiento más acelerado de cuando podamos las plantas de una semana a otra. Si no lo utilizo, noto que crecen mucho más despacio, así que interesante utilizarlo. Y Fluoris Excel, esto lo utilizo absolutamente todos los días en todos los acuarios. Por ejemplo, os voy a decir lo que hago yo con los cambios de agua. Si cada día utilizo 1 mililitro, en los cambios de agua utilizo 3 veces más, 3 mililitros en cada acuario, ¿vale? Depende, hay acuarios que cada día se tragan 3 mililitros de Excel, pues entonces en los cambios de agua le meto pues 9 mililitros y ya está. Eso es lo que hago yo y de momento me está funcionando bastante bien, así que lo vamos a ir dejando ya por aquí, chicos, pero antes de esto vamos a ver el cronómetro. Bueno, y aquí lo estáis viendo, son las 12 y 26 minutos de la mañana, 2 horas y cuarto en hacerlo de mantenimiento a todos los acuarios que tengo en casa y aquí es donde yo quería llegar, a este punto. Esto va a ser lo que se tarda en tener los acuarios una semanita en condiciones. Luego todos los días pues hay que reponer agua si se evapora, los que no tengáis rellenador, obviamente hay que echarles de comer, cositas diarias. Pero el máximo tiempo que se pierde es esto. Ojo, esto con 3 acuarios dulces, un mini acuario 3 litros, un acuario marino, como veis no creo que todos tengáis esto en casa. Entonces esto me abre a mí la puerta a decir, bueno, si tardo 2 horas y cuarto o le dedico 2 horas y cuarto a un hobby a la semana, me puedo montar otro acuario. Así que por eso tomé la decisión de iniciar otro acuario en el salón, porque de momento por 20 minutos más, que es lo que me va a costar hacer el mantenimiento de ese acuario, me lo puedo permitir, así que me encanta ser tan preciso en estas cosas. Como veis, no se excusa, no se tarda nada en tener un acuario limpio, en tener un acuario sano, en tener un acuario bien. Y esto ha sido todo, estos son mis secretos, así es como lo hago. Vídeo intenso, vídeo que me ha durado 2 horas y cuarto hacerlo, así que nada más, luego postproducción, chicos, así que hinchar esto a like si queréis más vídeos como estos. Yo me quedo editando todo esto y ya estaría listo de papeles. Si os ha gustado el vídeo, like, suscribiros al canal, ponednos en los comentarios cómo lo hacéis vosotros y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto aquí en Casa de Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.